Hemos estado hablando este fin de semana entonces sobre historia, ¿cierto? Hablamos un poco sobre nuestra historia personal y la de otros a través de la historia de David y como su lado B. Y anoche con Jesús y esta mujer que estaba siendo juzgada por los fariseos. Y la idea de que Jesús reconoce que la historia de esta mujer no estaba terminada, que había más y venía mejor por delante. Y para mí ha sido súper interesante estar este fin de semana acá. He podido hablar con algunos de ustedes y ver como esta comunidad de comunidades, con gente tan diferente, con gente de diferentes ciudades, de diferentes países. No conté, pero perdí la cuenta de la cantidad de como países que hay acá mezclados, que es ridículo para mí, donde no tenemos mucha gente extranjera. Entonces, es un privilegio estar acá y poder como experimentar este tipo de comunidad con gente que viene de diferentes lugares, pero también que trae diferentes historias de vida, que piensa diferente, que cree diferente. Y creo que el hecho de que estamos todos acá juntos, a pesar de esas diferencias, pudiendo disfrutar de esta manera, es súper significativo, es especial, significa algo más. Entonces, para mí ha sido de verdad un privilegio. Y he podido hablar con algunos de ustedes, y es interesante ver cómo justamente esas historias, como también qué hay atrás de quiénes son y también de lo que piensan. Y quizás los motivos de por qué están acá este fin de semana. Yo creo que quizás algunos de ustedes vinieron a este campamento porque quizás son cristianos y dicen, hoy, bueno, conozco de qué se tratan los campamentos, sé cómo funcionan, sé que es un tiempo en que quizás podemos escuchar un poco más de Dios, quizás, con suerte, aprender algo, pero se pasa bien, conocemos gente nueva, la comunidad también es enriquecedora, entonces dale, voy. Quizás para otros están acá porque tienen un amigo que iba a venir y los invitó tanto, insistió tanto, que dijeron, ok, voy, para que dejaran de molestar. Entonces, sé que eso pasa también. Y está bien, es bueno. Y quizás vinieron a este campamento porque no saben lo que creen realmente, no han tomado una decisión, y eso está bien, pero vieron una oportunidad en este fin de semana de quizás descubrir un poco más de esa dirección, de dónde quieren ir. Y quiero que sepan como que está bien, que es bueno sentir esa necesidad de buscar dirección, que no hay que saber, no hay que tener todas las respuestas, y que generalmente tenemos muchas más dudas y preguntas, no importa si somos cristianos o no, de las respuestas que encontramos. Y ojalá este fin de semana es un lugar en que podamos encontrar una dirección hacia mejores respuestas. Pero la verdad es que las conversaciones sobre fe son difíciles. La Biblia en sí es un libro súper, súper complejo. Y digo esto porque yo también he estado ahí, conozco esa historia, porque lo he experimentado de esa forma. A pesar de haber crecido en una familia cristiana, que iba, como dije antes, de vez en cuando a la iglesia de verdad, no al del fútbol, que no es una mala iglesia, pero diferente, ¿no? Íbamos de vez en cuando a la iglesia, entonces conocía las historias. Quizás, yo creo que España en ese aspecto es muy similar a Chile. No importa lo que crees, todavía conoces las historias, porque están en todas partes, están en nuestra cultura, están en la televisión, la gente las conoce simplemente, no tienes que creerlas, pero están ahí. Y yo conocía las historias. Tenía por mucho tiempo amigos que eran súper cristianos también, especialmente por la iglesia, y ellos como me hablaban del mismo tema, de como este Dios que era bueno. Y esta conversación por muchos años en mi vida fue solo eso, una conversación interesante para tener, algo como una conversación a cierto punto intelectual, pero no algo que informaba o que influía en la forma en la que yo vivía mi vida o la que realmente como pensaba. Y para ser honesto era porque muchas cosas con la fe eran conflictivas para mí. Como esta historia del cristianismo era difícil, porque
el Dios del que me hablaban mis amigos, del que escuchaba en la iglesia, del que escuché por 8 años en el colegio católico, era muy diferente del que yo veía. Era muy diferente del que yo incluso leía a veces en ciertas historias de la Biblia, que decía como, ¿cómo este Dios que leo muchas veces tenía que ver con eso? Este Dios que encuentro en el Antiguo Testamento, en estas historias terribles, muchas veces es el mismo Dios de amor que habla en el Nuevo Testamento. Es difícil. Y recuerdo que constantemente escuchando de este Dios, decían que Él hacía cosas buenas por los que lo seguían, que los bendecía, lo que sea que eso significase. Y para mí era difícil entender y creer en un Dios que, como se planteaba, bendecía a los que lo seguían y a los que lo amaban, maldecía a los que no lo seguían. Era blanco o negro, había una línea clara entre los dos. Y ahí había cosas que yo no podía conciliar simplemente. Era súper conflictivo para mí porque realmente mi idea de qué o quién era Dios provenía de esas dos fuentes. Provenía de la Biblia, que como dije es un libro complejo, o de gente a mi alrededor. Y muchas veces gente no es el mejor ejemplo. Yo muchas veces no soy el mejor ejemplo, aunque no lo crean. Gracias. Practicamos esa risa espontánea por mucho tiempo. Pero así como con Dios y cualquier persona es importante para poder tener una relación con alguien, conocer su historia. Y esas historias que yo estaba escuchando no me hacían querer acercarme a este Dios. Porque lo que leía por lo menos era un Dios de violencia, un Dios de guerra, de conquistas que en nuestra cultura hoy en día son difíciles de aceptar, un Dios de destrucción. Y si bien muchas de esas explicaciones, muchas de esas historias tienen explicaciones en el contexto histórico y todo eso en lo que pasaron, todavía yo creo que mi error fundamental era enfocarme en los errores, en los detalles pequeños. Y creo que hacemos eso con la gente también. Como hablamos un poco ayer, gente dice algo. Puede ser gente bien como buena onda, bien guay, puede ser usado así. Mira ahí, así, medio español ya. Puede ser gente que es súper guay. Como otro idioma. Gracias. Gente bacán, eso dicen en Chile. Que está re bien, todo buena onda, todo bien, pero de repente dicen algo o lo dicen de la manera incorrecta y para nosotros es como, no sé. Y creamos esa distancia. Yo creo que con Dios es similar. Muchas veces como, hay muchas cosas que me gustan de Dios, pero leí esto, o escuché esto, o alguien me dijo esto, y ponemos esa distancia. Yo creo que es similar con Dios y con la gente. Hay muchas cosas negativas que atribuimos a Dios, que en realidad, más que ser parte del carácter de Dios, tiene que ver con errores que los seguidores de Dios cometimos. Lamentablemente para cada uno de los que es cristiano, básicamente, somos representantes para el resto del mundo de lo que significa ser cristiano y de lo que significa Dios. Y no somos perfectos. Para mí personalmente era difícil creer en un Dios bueno cuando sus seguidores no lo son. Es difícil creer en un Dios compasivo cuando nosotros los cristianos no somos compasivos. Es difícil creer en un Dios que ama a todos por igual cuando hemos experimentado de discriminación de parte de la iglesia o de comunidades que dicen ser cristianas. Porque uno de los fallos de la iglesia es ese, justamente querer trazar una línea entre los que están adentro y los que están afuera. Y Dios
no creo traza líneas, sino que da direcciones. Te da un lugar, una dirección que seguir. Pero lamentablemente todas estas cosas forman nuestra idea de quién Dios es. Eso fue mi historia, por lo menos, con Dios. Y yo lo que quiero hacer ahora es invitarlos a ver, a pensar en esta historia de Dios de una forma diferente. En el principio de la Biblia encontramos una historia que es bien conocida. ¿Alguien sabe cuál es? La creación. ¿Ah? La creación. La creación, gracias. ¿Cierto? En la historia del Génesis, de como el origen de la humanidad, esta narración como poética sobre la creación del mundo y de la humanidad, ¿cierto? Es una de las cosas que todo el mundo conoce, no importa lo que crees. Sabes más o menos los detalles de eso. Y una de las cosas que Dios dice después de al final de cada día, después de que creó cada cosa, dice que es bueno, ¿cierto? Cuando termina de crear al hombre, dice, mira, esto es muy bueno. Porque todo era como debía ser. Todo tenía un propósito. Cada criatura, cada cosa que formaba parte de la creación cumplía el propósito para el cual había sido creado. Y temprano en la historia, como un par de páginas más adelante, se pudre todo. La humanidad, como en este caso representados por Adán y Eva, empiezan a crear esa distancia entre Dios y la humanidad, entre Dios y el hombre. Y ahí es cuando se pone difícil la historia, ahí es cuando empezamos a encontrar todo eso de violencia, eso de guerra, eso de conquista, y nunca volvería a ser lo mismo. La humanidad toma cada vez más distancia, pero lo que vemos, y que es difícil a veces de captar cuando leemos la Biblia, es el hecho de que Dios está una y otra vez intentando tomar la iniciativa para poder restaurar esa creación, restaurar lo que hizo en las primeras 4 páginas del libro, donde todo tenía propósito, donde todo era bueno. Y Él está intentando hacer eso constantemente. De hecho, Jesús es la pieza clave en este proceso de restauración. Es parte de por qué tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento. Marca un proceso nuevo. Pero es parte de esa restauración que Dios está empujando. Nosotros somos expertos en llenar esos espacios en blanco. Y creo que eso hacemos también con la historia de Dios. No sabemos, lo que no sabemos lo llenamos con nuestras propias ideas. Pero creo que deberíamos dar el beneficio de la duda y permitir que Dios llene estos espacios en blanco. Que podemos abrir los ojos y ver qué tipo de historia realmente está contando Dios. Porque yo creo que es una historia de restauración que podemos ver hasta hoy en día, de manera súper clara. Me cuesta pensar que hay gente, como en esta sala literalmente, que no puede ver en su vida, como a su alrededor, uno de estos motores de restauración. Para mí, por ejemplo, el hecho de que hay gente en Salamanca y en Valencia trabajando en sus respectivos en vivo es un ejemplo de eso. Cada una de las personas en estos equipos son una pieza fundamental de esta restauración que Dios está intentando traer a el mundo. Y parte de esta restauración se ve de formas diferentes. Y es difícil, toma sacrificio también. Significa, como ustedes saben, que muchos de ellos han tenido que dejar sus países atrás, sus familias, sus trabajos que tenían antes de venir acá. Han cambiado la dirección en la que iba sus vidas de maneras determinantes. Pero yo creo que lo hacen porque entienden que son una pieza fundamental de esa restauración. Saben que amando a cada uno de ustedes, creando este tipo de comunidades en las que cualquier persona, sin importar si creen en algo o no, puede sentirse amado y aceptado y pueden pertenecer. Eso crea un pedazo pequeño de lo que fue en el principio.
un lugar donde es un pequeño cielo en la tierra. Y nos ayuda a entender justamente qué es lo que Dios está tratando de hacer. Cuando experimentamos, cuando somos amados de manera incondicional, es un ejemplo pequeño de lo que Dios está tratando de hacer con cada uno de nosotros. Realmente yo creo que esa es la misma razón por la que yo estoy en Montevideo ahora trabajando. Es porque creo que la historia de restauración que está tratando de contar Dios es algo posible, es algo que es una realidad, no es simplemente un ideal del que hablamos y que nunca ponemos en práctica, es algo que podemos tantear y que se hace realidad cuando cada uno de nosotros y de ustedes se involucra en este proceso. Yo creo con certeza que Dios está continuando esta historia, sigue escribiendo esta historia de restauración con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes. Pero el punto es que Dios no obliga ni empuja a nadie a hacer esto. Es una decisión que tomamos cada día. Y eso se ve en diferentes formas para cada una de nuestras vidas. Es por eso que quiero invitarlos a pensar en este movimiento de restauración que está pasando alrededor de ustedes, que puedan reconocer cuáles son esas oportunidades en las que ustedes pueden ser parte de esta restauración y que pueden sumarse, que se pregunten cómo puedo sumarme a esta iniciativa, cómo puedo ser parte de este movimiento más grande. Y yo creo realmente que esto siempre es voluntario, pero creo que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad específica con esto, que deberíamos estar conscientemente, deberíamos estar buscando estas oportunidades. Es parte de la razón por la que creemos que Dios existe de verdad. Pero aún si no eres cristiano, creo que la invitación todavía es válida para preguntarte ¿cómo puedo yo, a través de mi vida, a través de mi ejemplo, a través de las decisiones que estoy tomando día a día, a través de mis amistades con otras personas, cómo todas estas cosas pueden ayudar a otros a tener una mejor historia? A mi familia, a mis compañeros de uni, a mis amigos. Esa es una invitación que Dios quiere hacernos, porque Él está contando esta historia más grande y quiere que nosotros seamos parte de ella, que juguemos un rol. Es cuando nuestra historia está alineada con la de Dios que dejamos de trazar líneas y empezamos a seguir direcciones. Vamos a pasar un tiempo ahora de devocional. Voy a orar antes de eso y después Jessy puede explicar cómo funciona. Me pueden acompañar orando y si no pueden simplemente guardar silencio. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la oportunidad de ser comunidad, de conocer gente nueva, de poder experimentar amistad, amor, compañerismo, apoyo, por poder ver las formas en las que tú quieres restaurar este mundo. Te pedimos, Dios, que nos hagas más atentos, que abras nuestros ojos, que nos ayudes a ver, a percibir las iniciativas que hay a nuestro alrededor que tú estás poniendo para restaurar este mundo a lo que debería ser. Te damos gracias por lo que tú has hecho este fin de semana, por las conexiones que has creado y por lo que viene en adelante, Señor, por lo que tú quieres que sea nuestra vida en esta semana, incluso que viene. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús.